nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso, que las bendiciones y la paz sean con nuestro profeta Muhammad y su purificada familia. Mis condolencias a toda la comunidad islámica por conmemorarse un nuevo aniversario del martirio de la hija del profeta Fátima Zahra, salamullah alayha. No cabe duda de que Fátima Zahra alayha salam fue un modelo de mujer y ser humano perfecto en todos los ámbitos, por ejemplo en el ámbito espiritual, en el ámbito religioso, etc. Pero la pregunta que nos puede surgir es si las musulmanas hoy, por ejemplo, podemos tomar como modelo a una mujer como Fátima Zahra alayha salam, que vivió una corta vida hace más de 1400 años en una región limitada como lo fue la Meca y Medina, en el ámbito social y político, por ejemplo. Hoy las mujeres musulmanas realizamos muchas actividades en estos ámbitos muy diversas, y la pregunta que surge es esa: ¿podemos tomar como modelo hoy en día a una mujer perfecta, por supuesto, que vivió hace más de 1400 años? En forma general podemos responder a esto que cada época tiene sus propias demandas, requerimientos, requisitos, costumbres, métodos de accionar, y en función de los cuales se espera que cada hombre y mujer actúe. Y es basado sobre estas condiciones que podemos juzgar la influencia que ejerce cada persona a su alrededor, además de que las actividades de la persona se miden en base a cuánto ha influido en la sociedad y no en base a la cantidad de actividades que realizó. Para hacer una descripción general de las actividades que nos han llegado a través de las narraciones islámicas que realizó Fátima Zahra alayha salam, voy a hacer una breve descripción y al respecto así nosotros mismos podemos juzgar. En primer lugar, el repetido énfasis que hizo el profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, tanto de palabra como en acto, respecto a la elevada posición y conocimiento que tenía su hija Fátima. Ya sabemos que se transmitieron muchas narraciones de él, sallallahu alaihi wa sallam. Por ejemplo, cuando decía que Fátima era la señora de las mujeres del universo, o que Fátima era parte de sí mismo y quien la molestaba, lo molestaba a él. También en cuanto a su accionar, sabemos que hasta antes del comienzo de su misión, los árabes, como nos relata el Corán, los árabes preislámicos solían enterrar vivas a las mujeres, las trataban como mercancías. Y no solo ellas heredaban, sino que eran heredadas. Cuando su marido, por ejemplo, fallecía, los hijos de este la heredaban a la mujer. Y ante esto, vemos, por ejemplo, que cuando el profeta estaba sentado, rodeado por sus compañeros, y Fátima llegaba, él se ponía de pie, la besaba y la hacía sentar a su lado. Todo esto sorprendía a los hombres de esa época. Entonces vemos cómo la sola existencia y presencia de Fátima Zahra como hija del profeta y el valor que él le daba hacía que ella fuera una imagen influyente en el ámbito social para futuras transformaciones en la sociedad. También todo esto hacía que la gente la tomara como referente y autoridad a ella, y es por eso que incluso hombres iban a su humilde casa, que en realidad era una habitación al lado de la mezquita,
para hacerle preguntas, y ella también le enseñaba a las mujeres el Corán y las normas esenciales de la religión, y esto convertía de alguna manera su humilde hogar en un recinto académico. También Fátima Zahra, según nos narra el Corán, participó en el famoso evento de la Mubahala, la ordalía, que realizó el profeta y su Ahlul Bayt con los cristianos de Najrán. También sabemos que fue invitada a una boda por parte de los judíos. Todo esto nos hace ver que ella interactuaba con personas de otras religiones, de Ahlul Kitab, y también tenemos su presencia en los campos de batalla, dando de beber a los combatientes, curando a los heridos, y muchas otras acciones. Por ejemplo, que cuando el profeta enviaba a los necesitados a su casa, que nos muestran que ella tenía muchas actividades sociales. Es famoso el hadith, solo por dar un solo ejemplo, del árabe migrante que recurrió al profeta para pedirle ayuda para comer, para vestirse, para volver a su casa, y él la envió con Fátima Zahra, y ella, que ni siquiera tenía para comer ella misma, se desprendió de su collar que le había regalado una pariente suya, y le dio también unas pieles de animales sobre las que dormían sus hijos para que él los vendiese. Y Ammar Yasser le compra esto a esta persona, y él puede satisfacer de esa manera sus necesidades. Y también el Corán mismo no inmortaliza el hecho de que la esencia de Fátima y de Ahlul Bayt estaba en la esencia de ellos alimentar a los menesterosos, a los huérfanos, a los cautivos, y todo esto por amor a Dios. Entonces vemos que de alguna manera su casa también era un hogar de beneficencia, ¿verdad? También sabemos de la importancia que Fátima daba al vecino por sobre su propia casa. Todo esto nos hace delinear una imagen de que Fátima aprovechaba cualquier mínima oportunidad para realizar cualquier actividad social o humanitaria que ella, por supuesto, realizaba a plena conciencia y con total responsabilidad. En realidad, en Medina, donde el profeta había establecido la incipiente sociedad y gobierno islámico, él mismo, el profeta, Ali y Fátima, la paz sea con todos ellos, eran el eje sobre el cual giraban todas las actividades y movimientos sociales, políticos, educativos, humanitarios, islámicos en general. Pero lamentablemente, tras el fallecimiento del profeta, Fátima se enfrentó a todo tipo de problemas y dificultades. Ella fue testigo primero de las políticas de la gente de la Saqifa, que arrebató el derecho de su esposo, el imam Ali, al califato, al liderazgo, al imamato, que había sido estipulado por el profeta en muchas oportunidades. Y sin ir más lejos, 2 meses antes, en el gran evento de Al-Ghadir, donde ella misma estuvo presente, y miles de musulmanes que fueron testigos de la clara estipulación del profeta que Ali tenía que ser su sucesor inmediato. También ella es testigo de un ataque a su casa para obligar al imam Ali y los suyos a darle la bay'a al califa electo por una minoría en la Saqifa, donde ella es, al impedir ingresar a estas personas a su casa, es golpeada con la puerta en su costilla y aborta a su hijo Mohsen, y esto también es lo que la lleva después, unos meses después, a su propio martirio.
y también es testigo del insulto que se le hace a una personalidad como el Imam Ali, al primo del profeta, al yerno del profeta, al líder de los musulmanes, indudablemente, en que es llevado a la fuerza hacia la mezquita para que le diera la bai'a al califa elegido por una minoría. Y también es testigo Fátima de la indiferencia de la gente ante todos estos sucesos que se estaban dando después de la usurpación de sus tierras de Fadak que el profeta le había obsequiado unos años antes. Y ante todo lo cual ella toma medidas que demuestran su presencia activa y efectiva en el ámbito social y político durante los pocos meses que ella sobrevive al profeta. Las bendiciones y la paz sean con él y su purificada familia. Por ejemplo, con el fin de aclarar su postura a los musulmanes de esa época respecto a un asunto crucial como el imamato, ella durante 40 noches montó una mula y tomando de la mano a sus hijos Hassan y Hussein y junto a Ali, alayhumussalam, se dirige durante todas esas noches a las casas de los Ansar y los Muhajirin para recordarles los consejos y textos estipulantes que había dejado el profeta respecto a quién tenía que ser el sucesor inmediato del profeta y despertarlos de su negligencia y precaverles de la desviación que estaban sucediendo en el seno de la sociedad islámica. De esta manera, ella consideró que su deber social y político era tratar de despertar a los musulmanes, recordarles el derecho de Ali por órdenes de Dios, que en realidad era el derecho de toda la comunidad islámica hasta nuestros días. En cuanto a las tierras de Fadak, el profeta le había obsequiado estas tierras a ella y tras la muerte del profeta, el califa decide que esas tierras pertenecían al califato y se las arrebata. Ella trata de hablar con él, de hacer que se las restituya, le da razones lógicas, también razones por parte del Corán, de que habían sido razones lógicas de que habían sido obsequiadas por parte del profeta a ella, y al no aceptarlo, entonces ella recurre al tema de su derecho, entonces por ser la hija del profeta, por lo tanto ella tenía derecho a heredar esas tierras, ante lo cual también el califa le dice que los hijos del profeta no heredan. Ante esto ella también recurre al Corán, a las leyes donde Dios dice que tanto mujeres como hombres heredan de sus padres. Ante esto también le da ejemplos de profetas que heredaron a sus hijos, que dejaron herencia a sus hijos y aún así no lo consigue. Por lo tanto ella se dirige a la mezquita del profeta junto a un grupo de mujeres y antes de llegar también les anuncia a la gente que estaba por disertar allí, y la gente la sigue. Al entrar alaba y engrandece a Dios y da en el marco de su histórica jutba fadaquía, o sea, el sermón ese que da en la mezquita del profeta, un sermón conocidísimo que incluso a lo largo de los años fue explicado por muchos eruditos islámicos. En ese sermón ella explica las razones de las normas y creencias de la religión, de la situación, explica la situación de la sociedad islámica, les recuerda a los musulmanes los problemas y corrupciones sociales que había antes de que el profeta comience su misión, y les advierte de alguna manera que ellos estaban por volver a lo mismo. Entonces, bueno, por supuesto el objetivo más importante que Fátima persigue con su sermón
es dejar en claro a todos que la única forma de que la religión continuase siendo fructífera, plenamente fructífera, como lo había sido hasta ese momento, era que todos se agrupen bajo el eje de unidad, que era aceptar la wilaya de Ali y de Ahlul Bayt alayhimus salam. En otra ocasión ella diría, por ejemplo, a una persona que le preguntó que si todos se hubieran aferrado al hecho de que era el imam Ali el sucesor inmediato y hubieran obedecido las órdenes de Dios y el profeta, ni siquiera dos personas hubieran discrepado en cuanto a ningún juicio de Dios hasta el día de hoy. De esta manera, su elocuente sermón en la mezquita del profeta es una señal de su compromiso social y su defensa de los fundamentos religiosos y su lucha contra las innovaciones y reformas y negligencias que iban sucediéndose. Y vemos que este sermón por sí solo conforma una escuela para todas las generaciones a lo largo de la historia. También tenemos su actitud ante la negligencia de los musulmanes de esa época. Ella solía lamentarse y llorar tanto que la gente la escuchaba desde sus lamentos, desde fuera de su casa. Entonces el imam Ali le construye un sitio en el cementerio al-Baqi para que ella fuese allí a lamentarse y quejarse ante Dios de lo que estaba sucediendo tras la muerte del profeta. Y este sitio es conocido como Beitul Ahzan, la casa de los lamentos, donde ella solía recurrir a mostrar, digamos, por decirlo de una forma, estas actitudes de protesta, ¿verdad? Mientras al mismo tiempo, ella, además de estas actitudes, explicaba también en cada oportunidad, desde el punto de vista intelectual, las razones, por ejemplo, por las que el imam Ali alayhi salam se había abstenido de levantarse a pesar de su fuerza y poder que ya había demostrado muchas veces en los campos de batallas. Ella explicaba por qué el imam Ali había aceptado de alguna manera eso y no se levantó en contra del gobierno del califato que había arrebatado su derecho. Y ella explicaba todo esto. Por ejemplo, hay una hermosa semejanza que ella hace entre el imam y la Kaaba. Ella le respondió a una pregunta de una persona que le preguntó al respecto y le dijo: el imam, o sea, Ali, se asemeja a la Kaaba. El ejemplo de Ali es como el ejemplo de la Kaaba. Los peregrinos son los que se dirigen hacia ella y circunvalan a su alrededor, y no es la Kaaba la que va hacia ellos. Y vemos entonces que recién 25 años después es que cuando los mismos musulmanes se dan cuenta de todo, toman conciencia, son los que le piden al imam Ali que sea su califa, y él acepta. Son ellos los que fueron hacia él, y es aquí donde él ya se hace cargo del califato a título de cuarto califa ya. Bueno, no olvidemos también la posición determinante de Fátima previo a sus martirios y las fuertes y duras palabras que ella dirige a quienes la habían oprimido y molestado, y cómo incluso ella da vuelta a su rostro cuando estas personas la visitan en su lecho de muerte, para lo cual habían pedido la intercesión del imam Ali porque ella ni siquiera quería recibirlos. Por último, también están las instrucciones que ella le da al imam Ali respecto a su sepultura. Le pide que sea él mismo quien le haga el baño mortuorio y que la sepulte en medio de la noche, y estén solo presentes sus hijos y sus más allegados, para que aquellos que la habían oprimido no supieran dónde ella fue sepultada y no estuvieran presentes en su entierro, para que
no pudieran beneficiarse políticamente al estar presentes allí, como si nada hubiera sucedido, como si nada le debieran. Este es un ejemplo de su sabiduría y previsión que ella tenía. Y el imán cumplió con su voluntad de tal manera que hasta el día de hoy nadie sabe el lugar exacto donde ella está sepultada, y nos dejó hasta el fin de la historia la pregunta de por qué la hija del profeta no quiso que el califa de los musulmanes supiera dónde ella había sido sepultada. Bueno, todas estas posturas y acciones que realizó tras la muerte de su padre indican que Fátima participó plenamente en el plano social y político para sentar las bases y también para que sirvieran de criterio para ser tomada en cuenta ante cualquier reforma que los musulmanes quisieran hacer en la sociedad islámica. Y sí, Fátima no fundó escuelas ni organizaciones benéficas, ni asociaciones culturales, ni organizó seminarios donde dio charlas presenciales u online, como lo hacemos hoy, ni escribió libros para ser donados o vendidos. Hay muchas actividades sociales que hacemos hoy las mujeres y que probablemente Fátima no hizo de la misma manera seguramente, pero esto no se limita a ella, sino a todas las mujeres que vivieron en su época y en épocas posteriores, y ya que lo que era natural en esas sociedades y por los medios con los que contaban, difiere todas sus actividades, la manera en que lo hacían, de la manera en que lo hacemos hoy nosotras ahora. Sin embargo, vemos que aún así Fátima, con el incentivo de su padre, rompió los esquemas de la época, y a lo largo de la historia las musulmanas, tomándola de modelo a ella, pudimos abrirnos pasos en nuestras propias sociedades. La actividad de ninguna mujer en el mundo se equipara a las actividades que hizo Fátima, por más diversas y grandiosas que sean, porque las de ella se realizaron con el fin de afianzar las raíces, de provocar una transformación y reforma en la sociedad en cuanto a la situación de las mujeres se refiere también, y por lo tanto tuvieron mayor influencia en la preservación, fortalecimiento y expansión de las bases de la sociedad islámica. Es obvio que la época en que se establecieron las normas de la religión y los asuntos decisivos de las vidas de las mujeres es mucho más trascendental, y por ende las actividades de una mujer como Fátima, que era hija del último profeta, las actividades que ella realizó en esa época de transición para sentar las bases, es mucho más grandiosa que cualquier actividad que nosotros podamos ahora difundir. Sobre todo, por supuesto, si tomamos en cuenta que los medios tecnológicos que tenemos nosotros a nuestro favor nos facilitan mucho, nos agilizan mucho las cosas, como para que podamos tener tiempo también de dedicarnos a más actividades sociales, cosa que ella no tenía. Por ejemplo, recordemos que ella, para poder comer un trozo de pan, tenía que moler el trigo primero, amasarlo, hornearlo, y así en cuanto a cada actividad que le competía como hija, madre, esposa, y que realizó también a la perfección, todo lo cual le da mucho más valor a las actividades sociales que realizó conjuntamente con esto. La presencia de Fátima Zahra alayhi salam en la sociedad, al mismo tiempo que observaba su hijab y su castidad, conforma un patrón eterno para las mujeres musulmanas, que demuestra que no solo el hijab y la castidad no son un obstáculo para realizar actividades en la sociedad, sino que al usarlo con orgullo
y haciendo uso solo de nuestra identidad humana y femenina, podemos tener una presencia más efectiva en la sociedad. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.